continuamos digiriendo esta situación. Vamos a intentar explicar todas estas cuestiones. Hablamos con ni más ni menos que con Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. Un placer saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues Putin parece que ayer en Kirguistán se mostraba algo más constructivo, o al menos la comunidad internacional lo interpretaba así, asegurando que estos planes que se han desvelado hasta ahora pueden servir de marco para alcanzar futuros acuerdos. Eso, para lo que acostumbra el presidente ruso, parece que es mucho, pero lo cierto es que tanto Yuri Usakov como el canciller Sergei Lavrov parecen que están, bueno, pues no muy dispuestos a hacer concesiones. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí también me ha sorprendido estas últimas declaraciones, ¿no?, del presidente Putin, porque en definitiva es como decir, bueno, el plan de 28 puntos reducido podríamos admitirlo como base para una negociación. Me parece un paso importante. Es verdad que quiere mostrar una cierta aceptación de que hay que llegar a una negociación, y al mismo tiempo Lavrov y los demás han calentado el terreno para que se sepa que hay ciertos puntos sobre los que seguro que no van a pasar, ¿no? La versión 28 reducida, pudiéramos decir, es como esas vacunas que le reduces el poder de la bacteria. La 28 reducida, si de verdad está dispuesta a verla Putin, sería quizá una buenísima señal. Lo que pasa es que yo creo que hay puntos esenciales que van a causar problema. El principal es que yo creo que no hay manera de ponerle un disfraz diplomático, es el de el Donbass. Es decir, el Donbass es ruso y Crimea será rusa. Eso pienso que Putin no va a ir hacia atrás en eso. Han muerto muchísimos soldados. ¿Con qué cara se daría la vuelta Putin hacia su país si al final cede parte del Donbass, que es lo que había ido en definitiva a proteger o a actuar en misión especial, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a ser un punto que, por mucho que se disfrace, va a ser muy difícil de hacer. ¿Qué fórmula lograrán encontrar, ¿no? ¿Qué fórmula? No sé, no tenemos precedentes que se recuerden. En España, recuerdo recientemente, ¿no?, ese acuerdo para, bueno, una especie de custodia compartida sobre Gibraltar, Reino Unido y España. No es el mismo caso, pero tendrán que ir por ahí, ¿no?, por alguna fórmula para intentar compartir los intereses del este, sí, y de la península que está bañada por el Mar Negro. Está claro. Creo que va a estar todo el tema en qué consideramos de jure o de facto. Y Rusia lo quiere de jure y los demás lo quieren de facto. Y al final tienes que buscar un compromiso. No lo sé, quizá un compromiso temporal, quizá un plazo para que se conviertan de jure. Quizá, no lo sé si Rusia estaría dispuesta a aceptar ese punto, ¿no? De todas maneras, yo creo que estamos en este momento en ese tema, en una encrucijada que le pueden salir las cosas muy mal a Europa si no tiene muchísimo cuidado, porque vamos a poner que hay tres escenarios. Yo diría, hay un primer escenario en el que digamos que Estados Unidos, en definitiva, Trump, está jugando con Putin. Pongamos que Trump está jugando con Putin, está haciendo todo esto para alargar y que se sigan vendiendo armas y que al final Ucrania y Europa sigan presionando a Rusia. Pongamos que ese fuera el primer escenario. Sería nefasto, porque hay un momento en que Rusia se da cuenta y esto termina en una guerra mucho más amplia. O sea, esperemos que ese escenario no se cumple, que no está jugando con Putin, que de verdad quiere ser sincero con él. Dos, pongamos que es sincero con él. Entonces, el problema está en ver si Europa, la Unión Europea y Zelensky van a seguir esa sinceridad. Y ahí otra vez se la juega Europa, porque si Europa no sigue el acuerdo sincero entre Trump y Putin, estamos otra vez en el hundimiento de Europa, porque Estados Unidos, si abandona Europa y no actúa con logística, con inteligencia, incluso le estaría dando pie a Putin para ser mucho más agresivo hasta donde llega en Ucrania, ¿no? En todos los escenarios, por cierto, bueno, pues Europa parece que en un papel irrelevante, orillado, fuera de esa mesa, esas cuatro patas. De momento ya se aceptaba a duras penas, ¿no?, que formara parte de estas conversaciones Ucrania. Parecía que, bueno, pues finalmente Trump entraba en razones. Marco Rubio parece que ha arreglado un poco el entuerto, pero sea como fuere, los mensajes que está dando la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, parecen no ya contradictorios, sino muy débiles. Está transmitiendo que están asumiendo, ¿no?, el destino de la Unión Europea en todo este asunto. Yo creo que a veces Kallas
patina de una manera como si no fuera una política experta. Yo no sé qué experta es como política, pero tú no puedes decir a estas alturas, a nivel internacional, Rusia tiene que reducir su presupuesto y su presupuesto militar y lo tiene que bajar a tanto, pero ¿hay alguien que se dedique a decirle a Trump cuánto tiene que reducir su presupuesto militar? Que lo diga la representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea suena como a juego. Son palabras vacías. Lo que sabe Europa perfectamente es que sin Estados Unidos nunca Ucrania hubiera podido resistir tanto tiempo a Rusia. Entonces sabe que todo está en la mano de Estados Unidos, pero no quiere aceptar que Estados Unidos lleve el juego de la negociación. Entonces es un poco contradecirse. Tú, Europa sola, no podías hacer nada, lo has hecho gracias a Estados Unidos, ahora no le puedes decir a Estados Unidos que no lleve el juego de la negociación. O sea, es que es llamarnos idiotas a todos. Pero desde luego Kallas no ayuda en nada con ese enfrentismo que tiene contra Rusia, con esa que es casi muy parecido al de Starmer. No se puede en este momento ser agresivo contra nadie, hay que tratar de buscar la solución, hay que tratar de buscar la salida. Y Europa tiene que ser realista, porque cualquiera de esos dos escenarios que hemos dicho, ya sea que quiere traicionar a Putin, ya sea que le quiere dar la razón, si Europa se queda sola, está perdida. Y la única solución de paz es que Putin llegue a un arreglo con Trump y que lo siga la Unión Europea y que lo siga Zelensky, porque es mejor perder el Donbass que entrar en una guerra europea. Y pienso que al final es lo que se tendrá que decidir. Pero es que el Donbass se ha perdido prácticamente ya a nivel militar y si aguantamos 2 años más lo único que vamos a tener es decenas de miles de muertos más. Y no creo que en la razón de nadie, ni de Estados Unidos ni de Europa, se planteen eso. No es una derrota militar porque aquí se ha entrado en guerra por una serie de razones que no nos da tiempo de tocar ahora, del 2014, Minsk. Esas causas profundas del conflicto. Las causas profundas a las que alude Rusia, ¿no? Pero una vez hecho y una vez que está la situación aquí, creo que no hay más remedio que aceptar la realidad militar. Y mientras tanto, bueno, pues la versión más diplomática de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, la versión más beligerante del presidente estadounidense con Venezuela, que después de esas incursiones de septiembre ya hemos perdido la cuenta, si son una docena, si son una veintena, más de una treintena de fallecidos. Y con las especulaciones de una posible intervención terrestre que esta semana ha despejado esas incógnitas de Donald Trump en 2 ocasiones. La última declaración la hemos conocido esta mañana en este programa diciendo que pronto va a tomar una decisión en torno a una posible incursión militar terrestre, porque dice que así es donde se controla el tráfico de drogas. ¿Cómo ves esta escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela? Tienes razón que no me tomaría a broma las palabras de Trump. No hay que tomárselas nunca a broma. Yo nunca pensé que iba a llegar con sus 10 mandamientos y poniéndole 10% o 15% al mundo entero, ¿no? Y lo hizo. Y ahora dice que va a actuar también en la terrestre. Bueno, hay una manera que podría hacerlo y es posible que sea la que utilice, que pegue un bombardeo selectivo como hizo con Irán en un lugar de narcotráfico de Venezuela. ¿Y qué? ¿Quién va a saltar? ¿Quién va a decir nada? Gran revuelo habrá latinoamericano. Es decir, es capaz de hacerlo para dar una señal. Por el momento está en el plan de las amenazas y a ver si cede Maduro y si deja el poder, ¿no? Pero si no lo deja, pues también seguirá puntito a puntito. Es el acuerdo, en definitiva, que el mundo tripolar ha llegado. Estados Unidos tiene América, Rusia tiene su zona de influencia, China tiene la suya, y al final cada uno se va a conformar. Yo creo que los tres están más o menos de acuerdo en no meterse unos con otros. Por eso no creo ni que Rusia entre en el tema de Venezuela. Que Irán lo haga, pues no lo sé, a lo mejor un poquito, pero es más difícil pensarlo. Y bueno, por cierto, ya que hablábamos de Irán, ha salido del refugio Ali Khamenei, ese hombre que, bueno, durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que fuera un objetivo político de Estados Unidos, que lo eliminaran. En la práctica hablaba y criticaba pues la política exterior de Donald Trump, no tanto por su beligerancia, sino porque no ha sido capaz de resolver esa guerra que aseguraba que iba a resolver en apenas 3 días, la de Rusia y Ucrania, y que posteriormente ha reconocido que ha sido el conflicto más complicado al que se ha enfrentado. Esos bombarderos B-2 que dice Donald Trump que va a seguir produciendo porque fueron un éxito contra esa campaña, esa guerra de los 12 días, ahora dice Ali Khamenei que no han ganado la guerra de 12 días, sigue tensando la cuerda Irán con Washington. Bueno, yo no sé si ganaron la guerra de los 12 días, yo también diría, de hecho, tengo por buenas fuentes y bastante directas el hecho de que hubo una especie de acuerdo de terminar esa guerra rápidamente por el bien de todos, tanto del lado iraní como del lado norteamericano. Es decir, hubo un bombardeo selectivo y hubo una comunicación diciendo nos paramos aquí. Es decir, no fue que se rindiera Irán, se rindieron los dos.
Y eso es importante tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que en las negociaciones de Estados Unidos con Irán, por lo visto, no había ningún interés por parte norteamericana de llegar a una reducción nuclear real en todas las negociaciones que ha habido previas a toda aquella guerra, ¿no? Según esas fuentes, siempre llega a Estados Unidos, menciona un poquito el tema nuclear, pero lo que quiere y lo deja rápidamente. Es decir, no es algo, me recuerda un poco a las armas de destrucción masiva. Estados Unidos no tiene una voluntad clarísima de que eso sea la solución, porque si fuera la solución podían haber negociado. Y Estados Unidos no quiso, no es que no quisiera Irán, es que Estados Unidos no quiso según las fuentes que estoy citando. Y en definitiva, que no nos podemos creer siempre el relato de un lado, tenemos que escuchar el relato de los dos lados. Y Irán es una potencia avanzada, muy avanzada tecnológicamente. Se sabe y se confirma que no está enriqueciendo uranio en este momento, que en este momento no tiene la capacidad de hacerlo, pero que la tendrá, parece ser. Y esos son elementos curiosos que se escuchan del otro lado, ¿no? Pero yo creo que hay que tenerlos en cuenta para no escuchar solamente un lado de la propaganda. Al final, los temas en geopolítica son las fuentes de los dos lados y tratar de ver quién dice más la verdad que el otro y a quién le interesa más una cosa que otra. Pero yo creo que sopesémoslo un poco, cuidado también con Irán, cuidado porque el ataque a Israel de Irán fue devastador. Creo que se ha contado poco lo que pasó en Israel con los bombardeos de Irán y no se ha querido contar, y todo ese tipo de cosas pues hacen que nos manejemos con pies de plomo también respecto a este país. La batalla por el relato, la batalla del pospartido, que es casi tan importante como el partido en sí. Pospartido, Irán, Estados Unidos, prepartido, Rusia, Ucrania. Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas, un placer como siempre, un abrazo. Muchas gracias.